va a hablarnos Manuela Carmena, magistrada jubilada, y nos va a exponer su visión. Bueno, antes que nada, buenas tardes, queridísimos amigos, y yo creo que es necesario intentar contradecir ya de entrada al coordinador, porque ya me contaréis que ponente puede hacer algo en 3 minutos. Seremos unos ponentillos. Pues en 3 minutos no es que sea una mini ponencia, es una ponencia relámpago. Entonces no esperéis de mí una ponencia. No, lo que sí quiero, y me parece que eso es el alma de esta coordinadora, es el que estemos seguros de que estamos por buen camino. Nosotros somos los que estamos defendiendo el Estado de Derecho. Pensar un minuto, recordad la que se lió con los scratches. En aquel momento parecía que los scratches, y hubo personas que lo tuvimos claro y dijimos, los scratches son legales, es una manifestación de la expresión democrática. Y ya nadie habla, ya el gobierno ya no habla de los scratches porque ya han dicho los compañeros, es correcto, es una expresión, etc. Entonces, me parece que es importante que nos aseguremos, que nos llenemos de convicción de que lo que hacemos está bien. Estamos en un momento en el que el Estado de Derecho, lo que significa la democracia, está siendo cuestionada por el gobierno, no por los ciudadanos. ¿Por qué? Porque democracia no es expresión solo. Democracia es respeto de intereses, de derechos, de deberes, que nosotros hemos convenido y que hemos autorizado. Cuando un pueblo actúa en democracia, los intereses, los derechos, los deberes se autorizan, se convienen, se participa en ellos. Lo que no se puede es desde arriba, en base a una mayoría absoluta y a una mala identificación de lo que es el Parlamento con lo que realmente es la democracia, privar a los ciudadanos sus derechos. Es incomprensible. ¿Cómo puede tener sentido el que los ciudadanos acepten la privación de los derechos laborales que hemos vivido? Que se acepte el que un contrato de trabajo no tenga nada de contrato, porque el empresario puede modificar cuando quiera el contrato, el trabajo, etcétera, mientras que nosotros que tenemos una hipoteca no podemos modificarla porque el banco, etcétera, etcétera. Esto es inadmisible. Y como es inadmisible y va a la esencia de la democracia, es evidente que no forma parte de lo que es la esencia del Estado de Derecho. Pero no es que lo diga yo, y con eso cedo y paso la palabra al ponentillo, al mini ponente segundo. Vale, por eso lo sé. No lo digo yo, lo dice nada menos que Ban Ki-moon, el secretario general de Naciones Unidas. Poca gente sabe que el 15 de septiembre es el Día de la Democracia en el mundo. Y el año pasado, Ban Ki-moon eligió un tema que me parece perfecto, y es el de reforzar las voces de la democracia. Y dijo, exhorto a los dirigentes que escuchen y respeten la voz de los ciudadanos y que respondan adecuadamente a las exigencias de sus intereses. Nosotros estamos en el Estado de Derecho. La calle es una expresión necesaria para demostrar que es desde el gobierno quien está vulnerando de una manera indirecta los derechos, los intereses de todos, los intereses de las grandes mayorías, que nadie puede estar de acuerdo en que estén sometidas a la estructura de desigualdad en la que nos han llevado. Para recuperarlo, convencernos de que el Estado de Derecho y la democracia, la convicción de la democracia está con nosotros. Nada más, muchas gracias. A continuación va a hablar Boti García, presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de España. Somos el pueblo, no somos el enemigo. Recordaréis, seguramente esta afirmación fue uno de los lemas que caló en la sociedad durante las movilizaciones juveniles de Valencia en el año 2012 como respuesta a unas terribles palabras del entonces jefe superior de Policía de Valencia, que se refirió a las personas participantes como el enemigo. Ahora el Partido Popular, con esta reforma del Código Penal que criminaliza la protesta, ha decidido que la mejor estrategia para impedirla, la mejor estrategia para acallar la voz de la ciudadanía, víctima precisamente de sus políticas de austericidio y liberticidio, es el miedo y la represión. Nos quieren meter miedo
y nos quieren reprimir. Rajoy y su ministro Fernández Díaz no quieren enterarse de que no hay mordaza que pueda acallar la desesperación de tantas personas que han perdido tanto, que no hay mordaza que pueda acallar los anhelos de libertad personal y de derechos sociales que este gobierno se empeña en cercenar para devolvernos, esa es su intención, a una España tenebrosa en blanco y negro. La reivindicación, la protesta y la movilización ciudadana son el germen de las transformaciones políticas y sociales que han hecho progresar, no lo dudemos, que han hecho progresar a la ciudadanía en todas las sociedades y desde siempre. Quienes integramos el colectivo de la diversidad sexual y de género sabemos bien cómo esa presión social puede conseguir superar las leyes injustas y discriminatorias y puede conquistar libertades. Los avances del movimiento LGTB, que se han traducido en conquistas de derechos y libertades en los últimos años y que se ha plasmado en este país en la consecución de leyes que nos han proporcionado la igualdad y la dignidad, han sido posibles porque hemos puesto obstinadamente una y otra vez nuestra voz en la calle, porque hemos salido en libertad obstinadamente una y otra vez, expresando nuestras necesidades y exigiendo nuestros derechos. Actuación y reivindicaciones en las antípodas de la reforma del Código Penal que se nos viene encima. Una reforma que también esta cercena voces y recorta libertades. Con estos modos y estos códigos no hubiéramos nunca podido poner potente nuestra voz en la calle, haciéndonos visibles. Nunca hubiéramos hecho de nuestra justa exigencia el clamor social imprescindible. Nunca la voz de la ciudadanía hubiera cobrado su protagonismo. Todo esto puede ser y ha de ser compatible con un Estado de Derecho que garantice las libertades y derechos de la ciudadanía. Todo esto es imposible con el ejercicio de la fuerza, con una ley injusta, desproporcionada y represora. La calidad de la democracia se comprueba cuando las leyes y las fuerzas de seguridad sirven para proteger a la ciudadanía, especialmente a su parte más débil. Denunciamos que esta ley va justo en la dirección contraria y recordamos, en nombre de toda la ciudadanía, que somos el pueblo, no somos el enemigo. Pues a continuación nos va a hablar Txelo Luque, de la fantástica Coordinadora 25S. Buenas tardes. Pues en primer lugar felicitar a los organizadores de este acto contra la... ¿Se oye? Micro. No, eso hay que ponerse en la boca. Vale, ahora. Bueno, pues en primer lugar felicitar a los organizadores de este acto contra la criminalización de la protesta social. Todo aquello que sirva, indudablemente el acto de hoy sirve para neutralizar y desmontar una de las principales estrategias del régimen para garantizar su supervivencia, como es la criminalización del movimiento popular, es de la mayor importancia para el avance, que tuvo una expresión importantísima en la movilización del 22 de marzo, de la mayoría social a favor de un proceso destituyente del actual régimen monárquico, del no pago de la deuda y en general de los derechos civiles, sociales y políticos. Estoy en este acto representando a la Coordinadora 25S y concretamente en sustitución del compañero Alberto, que por motivos de salud no puede estar hoy aquí. Como seguramente sabéis muchas de las personas que estáis aquí, Alberto tiene una orden de entrada en prisión por una condena de 1 año, precisamente por participar en la lucha de los barrios contra los parquímetros. Realmente es otra forma de privatización, en este caso la propia calle, ¿no? La orden está en suspenso durante un periodo de 2 años, precisamente por los problemas graves de salud que tiene Alberto.
problemas de salud que están estrechamente relacionados precisamente con la represión. Tuvo un ictus en el primer periodo en el que fue sometido a varios juicios por su participación en la lucha contra los parquímetros, y un tromboembolismo pulmonar bilateral cuando recibió la orden de entrada en prisión. Esto fue aproximadamente en octubre o noviembre. Para concluir mi intervención quisiera expresar en pocas ideas que nos parecen imprescindibles para que de esta crisis económica, pero sobre todo política y social, salgamos por la izquierda, construyendo un modelo de convivencia favorable a las clases trabajadoras y pueblos del Estado español, y no por la extrema derecha, por el fascismo, tal como tratan de hacer los de siempre. Hace falta la mayor unidad posible, popular. Hace falta altura de miras y dejar atrás todo sectarismo. Hace falta crear una cultura política basada en el respeto y la inclusión de todos los sujetos sociales y políticos que demandan un auténtico cambio. La movilización del 22M nos marca el buen camino y este acto de hoy creemos que está en la buena dirección. Muchas gracias a todas y a todos, y me gustaría comentaros, si es de vuestro interés, recordar que mañana, sábado, a las 7 de la tarde, la Coordinadora 25S y otros colectivos convocamos un acto en Neptuno bajo los lemas Jaque a la monarquía, procesos constituyentes ya. Frente a su represión, nuestra resistencia y solidaridad. Gracias. Muchas gracias. Os invito desde luego mañana, quien podáis, ir a este acto del 25S, en el cual repito que también se ha incluido pedir la libertad de Miguel y de los y las detenidas, tanto en la universidad como en los demás actos de estos días. A continuación nos va a hablar una fotoperiodista, una periodista, Heidi Sánchez, testigo de todos estos embrollos y sufridora en carne propia. Heidi Sánchez. Muchas gracias. Bueno, primeramente agradecer a la coordinadora Paremos la criminalización a la protesta social por habernos invitado a este acto. Bueno, las personas que trabajamos en las movilizaciones sociales para trasladar a la ciudadanía lo que en ellas pasa, tenemos cada vez más difícil realizar nuestro trabajo, no solo por la precariedad laboral que compartimos con la mayoría de la población de este país, por las políticas de los gobiernos al servicio de la banca y de las grandes empresas, sino porque nos encontramos en el punto de mira del Ministerio del Interior, de la delegación del gobierno y de los antidisturbios que quieren impedir que nuestro trabajo, que quieren impedir que nuestro pueblo conozca las reivindicaciones de las movilizaciones o la representación que se ejerce contra los movimientos sociales. Y no solo no pasa nada cuando nos pegan, nos rompen los equipos o nos detienen, sino que ahora con la Ley de Seguridad Ciudadana que prepara el Partido Popular, pretenden multarnos cuando las imágenes no sean de su agrado. Frente a este apagón informativo que pretenden los periodistas y trabajadores gráficos como yo, que nos sentimos parte del pueblo y no de las corporaciones mediáticas al servicio de los ricos, vamos a seguir con nuestro trabajo y no conseguirán callarnos. Muchas gracias. Bueno, como veo que están concursando a ver quién habla menos tiempo, muy bien, un premio. A continuación va a hablarnos Marciano Sánchez Baile, Federación de Asociación en Defensa de la Sanidad Pública. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos y todas, ¿verdad? Y agradecerles el que pueda dirigirme a ustedes, ¿no?
Yo creo que lo primero que hay que decir es que la salud y los servicios públicos que permiten su mantenimiento son una pieza clave para la existencia de una sociedad justa y democrática. Los tremendos recortes y el proceso de privatizaciones que está sufriendo nuestra sanidad pública constituyen uno de los principales atentados contra los derechos humanos en nuestro país. Por lo tanto, es un deber ético el rebelarse contra estas injusticias. Las autoridades deberían de congratularse de que la mayoría de los profesionales de la sanidad y de los ciudadanos se hayan movilizado en su defensa y no agravar más la situación intentando impedir el legítimo derecho a la protesta pacífica. Desde la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública rechazamos totalmente que se intente silenciar las protestas con medidas represivas, en lugar de cambiar una política antisocial que pone en riesgo la salud y la vida de la población. No estaría de más que se preocuparan menos por el mobiliario urbano y más por las personas. Y no debería olvidarse que quienes matan personas, precisamente las personas más débiles y las más indefensas, son los recortes y no las movilizaciones. Por eso hay que continuar demostrando que la calle es de la ciudadanía y no de ningún gobierno, y que si los abuelos de quienes ahora gobiernan no pudieron doblegarnos, estos tampoco nos van a doblegar. Gracias. A continuación va a hablar un experimentado luchador de todo esto que conoce esta criminalización desde una parte y la otra. Ángel García, de Salvemos Telemadrid. Buenas tardes. Nosotros el 16 de marzo de 2004 emitimos el primer comunicado en Telemadrid denunciando la manipulación informativa que se había hecho en torno al atentado del 11 de marzo. 10 años después hemos sufrido la represión en forma de reforma laboral y 861 despedidos. No nos hemos callado en estos 10 años y no nos vamos a callar aunque estemos en la calle, porque estamos convencidos que si vosotros sois el pueblo, nosotros tenemos que ser la televisión del pueblo, nosotros tenemos que dar voz a todos los ciudadanos y a todos los colectivos y a todos los que tengan algo que decir o denunciar. Nosotros queremos ser la garantía de la democracia en forma de una televisión pública, plural, democrática y al servicio de los ciudadanos y no de los partidos políticos. Queremos dejar de ser el altavoz de una burda manipulación que se dedica a enseñar minutos y minutos de imágenes manipuladas o capciosamente elegidas de incidentes en las manifestaciones. Si hay incidentes habrá que contarlos, pero si hay 300.000, 400.000 personas en la calle, tenemos que contarlo y darle la importancia que tiene. Nosotros seguiremos intentando devolver Telemadrid a los ciudadanos para que estas cosas que ocurren en Madrid se puedan contar. Y si el señor Ignacio González cree que dándonos 45 días por año trabajado nos va a callar, ya le decimos que no queremos el dinero, queremos nuestro trabajo porque queremos ser informadores al servicio de los ciudadanos. Muchísimas gracias. Muy bien, y muchas gracias por ser la inspiración que sois para todos nosotros y nosotras. A continuación va a hablarnos pues otra inspiración de esta ciudad, José Manuel Izquierdo, de Bomberos de Madrid. Bueno, muchas gracias. Cuando me invitaron intenté organizar un poco las ideas de lo que íbamos a exponer, y lo primero que me vino cuando hablamos de criminalización de la protesta, no sé si recordaréis el movimiento del 07, que todavía funciona. Cuando empieza en sus primeros momentos, cerca del 2000, hacen una acampada, se sientan en el Congreso. Hay una imagen que no voy a olvidar nunca, es un activista sentado en las escaleras del Congreso y un policía pegándole sin parar con una porra, y el compañero sentado sin mover. Desde ese momento hasta ahora todo ha sido: el que protesta algo busca. Los médicos quieren ganar más dinero, lo tenemos claro. Los maestros quieren trabajar menos. Los funcionarios quieren proteger sus derechos.
Los parados son unos expertos estafadores. Los que utilizan la huelga como medida de presión son unos vándalos. Los barrenderos, los del metro. Los mayores son unos derrochadores. El que no paga y le desahucian ha vivido por encima de sus posibilidades. Todo el mundo que protesta es culpable de algo. Nosotros tenemos que decir que no podemos seguir permitiendo esto. Esto hay que darle la vuelta. En nuestro caso concreto, los bomberos, empezamos a sufrir en nuestras carnes esto hacía mucho. Fuimos a protestar porque el señor Granados inauguraba un parque de bomberos que iba a estar vacío hasta hoy, Valdemoro. Terminamos 4 personas detenidas. En la prensa salió que habíamos cortado la 4, que habíamos pegado a la Guardia Civil, que mandaba a Tejero, pues que han cesado ahora. Y estamos pendientes 4 compañeros y compañeras de juicio. No contento con esto, nos detienen a un compañero en una de las manifestaciones de Rodea al Congreso. Le detienen, le golpean, está suelto después de todo el revuelo que se montó. Posteriormente un compañero acude a apagar un incendio en una manifestación, le dan presión al agua, moja a un policía y le detienen. Está a suelto. Hace poco fueron al contenedor, la policía va y detiene a otro compañero, también está a suelto. Un compañero pone un WhatsApp en la red y le han hecho ir a declarar. No sé si habéis podido entrar o os apetece entrar en los correos de gente completamente descerebrada de las cosas que están diciendo. A nadie han llamado a declarar, a nuestro compañero le llamaron. Este desprestigio llega a convencer a la gente de que el que está en un sindicato, en un partido político, en una organización social, es un antisistema. Y a desprestigiar esto. Es el primer paso para desorganizarlos. Y además, es que no hay que decir que estás en un sindicato ni en una organización social, porque prácticamente es de secreto. Es la única forma de hacer frente a esto, organizándonos. Nosotros estamos participando habitualmente en movimientos ciudadanos en los que sean. Hay que salir a la calle para demostrar nuestra disconformidad con toda la situación. Lo último ha sido el día de las marchas por la unidad, el día 22. Participamos en la organización en la medida que pudimos. Estamos convencidos de que todo lo que pasó estaba medido al milímetro. Hasta en 4 ocasiones nos pidieron que montáramos los bomberos un cordón en la calle Génova. Lo hizo el responsable máximo de la policía. La última vez que no lo pidió era a 2 horas de terminar la manifestación. Afortunadamente, en todas las ocasiones le dijimos que no. Querían una foto de los bomberos en medio de tinglao. No sé, poco más de contar. Muchas gracias. A ver si en una segunda ronda nos cuenta este famoso camión de bomberos perdido por ahí, que tanto están intentando decir que vais en plan terroristas a llevar a todos estos. A continuación nos va a hablar pues otro colectivo en el cual estoy incluido y incluida, que es Iñaki Guevara, de la Unión de Actores. Bueno, buenas tardes amigos y amigas. La ley. Las leyes tienen que servir para gestionar la vida. Si no lo hacen, carecen de sentido, porque regulan el miedo de quien legisla a perder su poder. Leyes para amordazar, acallar, silenciar, reprimir. Y en nuestra historia hispánica casi siempre han vencido los que imponen silencio, los que fabrican leyes que benefician a unos pocos, país de reyes y dictadores. Y así, cuando ganamos la democracia, diques y limitaciones, transiciones con estafa que nos impiden ser ciudadanos. Intentan que pasemos de un país de siervos a uno de consumidores. Bueno, ahora ya ni eso. Y te ahogo, te aprieto la mordaza. Ya en el 92 hubo leyes que abrieron el camino a esta ley de seguridad ciudadana. Normas y más normas municipales, comunitarias, estatales, que roban derechos a los ciudadanos. El camino de la multa administrativa, donde la administración, el policía, es juez y parte.
Así llegamos a la actual reforma del Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana, que aumenta la represión contra la población y se dirige a aquellos que participen en cualquier actividad con contenido de reivindicación social y política. El poder siempre es incapaz de aguantar unos meses sin prohibir, sancionar o condenar. Y después de querer recortar y privatizar la sanidad, la educación, quieren eliminar la cultura. No solo te recorto pies y manos y recorto tejido cultural en ayuntamientos, comunidades y Estado, sino que además me vengo de ti y te subo los impuestos al 21%, aunque no beneficia a nadie, ni tan siquiera a tu afán Estado recaudatorio. Porque es imposible que la cultura os quiera. Porque en vuestro histórico nunca habéis sido una burguesía ilustrada, siempre iletrada, caciquil y casposa. La cultura no es especialmente de izquierdas, es de gente con sentido común, algo que no poseéis. Porque la cultura no solo produce beneficios, sino belleza y libertad. No es poseer lo que nos hace dichosos, sino el gozar y el aprender a gozar. Si no valoramos la belleza, si no valoramos o no sabemos valorar el arte, el teatro, la poesía, el cine, la música, no aprenderemos a vivir. Y por mucho que nos amordacéis, la cultura seguirá reflejando la realidad, por muy oscura que sea, por muchas leyes que dictéis administrativas, civiles o penales, hasta que llegue el día en que el arte, la cultura, como decía Brecht, se convierta en un mazo para transformar la realidad. La palabra, la voz, el grito nunca será callado por vuestro miedo, terror del poderoso a perder sus privilegios. Nunca, jamás nos rendiremos. Gracias. Por esa reivindicación de la cultura tan necesaria. Y ahora pues va a acompañarnos, pues aunque él no tiene la edad, pero quizás el colectivo más veterano en estos temas de represión. Jordi Gordon, que representa la Plataforma por la Comisión de la Verdad sobre los crímenes del franquismo. Que está tan de moda ahora de nuevo. Buenas tardes. Bueno, este acto pues, es una repetición ya durante mucho tiempo de las reivindicaciones que estamos defendiendo. Yo quería decir, porque cada uno de los que están hablando de la lista de ataques que está recibiendo la democracia, que la democracia está en peligro y que tenemos que concluir que eso es una amenaza que nos une a todos y hace necesario que nos unamos todos para combatir, uno, a este gobierno y a este sistema que pretende cercenar lo que habíamos conquistado. ¿Qué hay detrás de las amenazas a la democracia? Ahí está, supongo que detrás de mí seguirán hablando y podríamos estar toda la noche hablando de todas las atrocidades y todos los ataques que recibe la democracia. ¿Qué asoma detrás? Asoma la cara del franquismo, la que no se ha resuelto todavía nunca. Asoma esa cara que ha dejado todavía estar, que tiene todavía 150.000 desaparecidos, 2.300 fosas sin exhumar, decenas de miles de casos de niños robados que siguen sin ser investigados, y asoma la deuda de la democracia, el pasado, la deuda que tiene la democracia con las víctimas del franquismo, que al fin y al cabo es una deuda con la democracia imperfecta, incapaz de dar respuesta todavía a todo eso. Quiero hablar en nombre de la Plataforma de la Comisión de la Verdad sobre los crímenes del franquismo, que como sabéis, bueno, pretende que el Congreso de los Diputados, las Cortes, la sede de la soberanía popular, asuma de una vez por todas la necesidad de establecer la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas del franquismo. Estamos en esa batalla, una batalla que no es del pasado, que como estamos viendo aquí y vamos a seguir viendo, es actual, porque sin saber la verdad de lo que pasó, sin reconocer la dictadura franquista, sin reconocer sus crímenes, sin que se formen parte de la sociedad, de nuestra conciencia, la de los niños, la de los estudiantes, la de todo el mundo, será difícil que encontremos y podamos descubrir precisamente eso, el monstruo del totalitarismo, el monstruo del fascismo que se empieza a amenazarnos. Y no nos amenaza solo por el pasado. Estamos viendo la ley Fernández, que es la añoranza del franquismo, la cara represiva del régimen. Y hay otra cara más moderna, aparentemente más estúpida, que es la de, por ejemplo, la señora Botella, que el otro día lo que nos ha venido a decir es que la democracia es demasiado cara y
que por tanto no ha dicho lo siguiente: hay que restringirla, hay que recortarla y quizás a lo mejor hay que privatizarla para que solo la puedan utilizar unos cuantos, las que se la pueden pagar, pero que también es una amenaza disfrazada del mercado, de este mercado que nos quita absolutamente todo: los derechos laborales, los derechos políticos, los derechos de las mujeres a decidir por sí mismas, etcétera, etcétera. Es decir, la democracia está en peligro. Y yo creo que es necesario que asumamos todos los colectivos, que creo que estamos en un momento complicadísimo, ¿no? La necesidad de unirnos alrededor de las grandes causas que nos unen a todos y impedir que lo que nos separa, los matices, las pequeñas fisuras, las pequeñas diferencias, nos impidan dar la gran batalla que tenemos que dar, que es la batalla por la democracia, la batalla por los derechos fundamentales, por los derechos humanos. Y en esa batalla queremos pedir la solidaridad de todos también para esta batalla de las víctimas, que es la de la verdad, la de la justicia y la reparación, porque sin ella será difícil que la democracia siga adelante. Y ahora permitirme también decir una cosa de cosecha propia. Yo creo que en este punto, y después de tantas manifestaciones, de tantas movilizaciones, creo que es el momento de que empecemos a plantearnos de verdad que hay que exigir que este gobierno se vaya, porque es un gobierno ilegítimo, que gobierno no es. Creo que tenemos que empezar a salir a la calle a exigir que este gobierno se calle, porque no es legítimo, fue elegido en las urnas, pero ya no es legítimo porque no representa a los ciudadanos, va contra los ciudadanos, y tenemos que empezar por exigir la dimisión del ministro Fernández, que no solamente por los ataques a los inmigrantes, que es vergonzoso que no hayamos podido conseguir que dimita y que haya miles de manifestantes en la calle defendiendo los derechos humanos, sino que ahora, después del varapalo del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo de Estado, etc., debería de ser un clamor ciudadano que este hombre se vaya, porque no asume ninguna responsabilidad. Tenemos que exigir que se vaya. Y yo creo que esa es la gran batalla, que se vayan. Ya veremos a quién ponemos, pero para empezar, que se vayan. Muchísimas gracias. Efectivamente, que se vayan lo antes posible. A continuación nos va a hablar, pues, esencialmente un poeta, también un cronista de la realidad y político por Izquierda Abierta, Luis García Montero. Gracias, compañeras, compañeros, gracias por vuestra invitación, y en los 3 minutos que me corresponden me gustaría decir 4 cosas. En primer lugar, existe una cultura que es la cultura de la represión. Es la cultura que intenta siempre criminalizar a las víctimas. Cuando se toman decisiones injustas y surgen las protestas políticas, la cultura de la criminalización y de la represión lo que intenta es convertir la disidencia política y el debate político en un asunto de orden público, en un problema de orden público. Eso es lo que estamos viviendo estos días. En segundo lugar, la cultura de la represión, en el fondo, está unida a la criminalización de la pobreza. Es también una cultura de desigualdad, una cultura de élites que criminalizan a los de abajo para convertir a las víctimas en responsables de su propia explotación. Y eso estamos viviendo estos días con este gobierno. En tercer lugar, este tipo de represión política, económica, es algo que nos afecta a todos. Es una represión colectiva. Muy famoso es ese poema de Martin Niemöller, el pastor protestante que se enfrentó al nazismo, avisando de que primero buscaron a los comunistas, pero como yo no era comunista no protesté, después buscaron a los sindicalistas, pero como yo no... vulgarmente se ha extendido la idea de que ese poema es de Bertolt Brecht. No, ese poema no lo escribió Bertolt Brecht, es uno de esos bulos que corren. Lo escribió un poeta peor que Bertolt Brecht, pero que escribió estos versos, el pastor protestante Martin Niemöller.
y yo creo que hacemos bien en recordarlo, porque esta cultura de la represión nos afecta a todos nosotros. Afecta a los jóvenes que quieren buscar alternativas, afectará a los sindicalistas que quieran defender un contrato laboral justo, afectará a los ciudadanos que quieran sentirse en el derecho de ejercer sus amparos cívicos y de usar la sanidad pública y la educación pública como se merecen, afecta y afectará a todos los que quieran defender su emancipación y su libertad en la vida privada y en su libertad sexual. Nos afecta a todos, desde la disidencia política hasta la emancipación privada, de manera que debemos vivirlo como una amenaza colectiva. Y por último, y aquí me uno a mi amigo y mi compañero Jordi Gordon, todo esto se está produciendo en España porque el fundador del partido en el gobierno fue, entre otras cosas, el ministro franquista que dijo: la calle es mía. Una democracia insuficiente, precaria, acentúa en nuestro país modos de comportamiento que son propios del capitalismo avanzado. Pero aquí se multiplican por 20, porque la transición fue insuficiente y porque se ha querido cerrar los ojos a la pesada herencia que nos dejó el franquismo. En ese sentido, hasta tal punto se acentúa aquí la cultura de la represión que un consejo del Poder Judicial tan poco progresista como el que tenemos se ve obligado a pararle los pies al gobierno porque está llegando a unos niveles represivos que no conocen el pudor. Estas son las 4 cosas que yo quería decir en 3 minutos. Gracias. Bien, pues ahora va a estar con nosotros Begoña San José del Fórum de Política Feminista, que en realidad es el colectivo más antiguo de represión. Compañeras y compañeros, en mayo se cumplirán 3 años del austericidio, de la política sistemática y obsesiva de recorte del gasto público en educación, en sanidad, en atención a la dependencia, en pensiones. La política que no ha conseguido en absoluto reducir la crisis económica y su principal manifestación, que es el desempleo, porque las pírricas estadísticas que dan del descenso del desempleo es por desánimo de los parados, no por creación de empleo, y sin embargo ha sumado a la crisis económica la crisis política, cuya principal manifestación es la total deslegitimación de las instituciones. El propio Centro de Investigaciones Sociológicas da ese dato brutal de que 3 de cada 4 españoles no piensan que los poderes públicos ni les representan, ni han emanado de ellos, ni les defienden. El gobierno, en vez de afrontar ambas crisis, la económica y la política, lo que hace es una vuelta a la dictadura, como han dicho las compañeras y compañeros que han hablado antes de mí. Y volvemos a una ley que a los que hemos vivido la ley del orden público se nos parece muchísimo. Es una ley que tiene sus multas gubernativas, esto es típico del franquismo, sus privaciones de libertad sin juicio, que llaman a las retenciones, pero que es lo mismo que antes eran las detenciones ilegales, que vuelve a tener un registro de infractores del orden público, del que se van a deducir que algunas personas van a tener antecedentes por motivos políticos, y que volvemos a tener una policía política y unos presos políticos. Es decir, vuelve a ser el ejercicio del pluralismo y de las libertades democráticas, puede ser motivo de una represión dentro del sistema. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que hoy ha dicho que manifestarse en los sitios céntricos donde se nos escucha y se nos ve, pues que está en contra, él se manifestó en la plaza de Colón el día 17 de octubre de 2009
en contra de la despenalización del aborto en las 14 primeras semanas de embarazo, junto con Aznar, junto con la Conferencia Episcopal, junto con la ministra de Sanidad y de Igualdad, Ana Mato, etcétera, etcétera. La diferencia es que entonces, en la Plaza de Colón, según el ABC, cabían 2 millones de manifestantes. Y ahora pues resulta que ahí solamente caben 30.000. Pero este mismo ministro, que como también decían los compañeros anteriormente, no le duelen ni se hace responsable en absoluto de 15 muertes de personas, el día 6 de febrero en Ceuta, y sin embargo dice que él se siente responsable de la decisión de 110.000 mujeres que cada año deciden abortar. Él, con Gallardón, es el que lleva la pérdida de las libertades incluso al vientre de cada mujer, al cuerpo de cada mujer, que en una decisión no solamente personal, sino que la va a acompañar durante toda su vida. Ellos quieren suplantar también esa voluntad íntima de las mujeres. Yo, con todo eso, lo que creo que es importante que veamos es que la desigualdad de género, igual que la desigualdad, o sea, entre hombres y mujeres, igual que la desigualdad entre nacionales y extranjeros, igual que la desigualdad social que está incrementando enormemente esta crisis y, como decía antes, está criminalizando la pobreza, es un foco permanente, no solamente de muchísimo sufrimiento y de muchísimas privaciones materiales, sino también que es una tumba para la democracia. Aumenta no solamente el foso entre representantes y representados, sino las posibilidades que tenemos el pueblo de unirnos por las mismas reivindicaciones, por las mismas políticas, por las mismas demandas. Por eso me parece muy importante que entendamos que cada vez que tocan a un colectivo, y las mujeres no somos un colectivo, somos la mitad de la población, o sea que ahí estamos bien representadas, ¿no? Pero que cada vez que toleramos alguna forma de desigualdad, estamos tolerando que dentro de nuestras filas haya una grieta para que se meta lo que decía antes Manuela Carmena. Nosotros, el pueblo, la mayoría, la inmensa mayoría de la gente, tenemos con nosotros la legitimación. Ellos tienen la fuerza, ellos tienen la violencia, ellos tienen el poder mediático, ellos tienen el poder económico, pero con nosotros está la capacidad de volver a construir un programa en el que de nuevo tenemos que salir acompañando a cada una de nuestras reivindicaciones, la de amnistía, igualdad y libertad. Hablando de nacionales extranjeros y de colectivos, nos va a hablar Gabriel Tuesta del colectivo de inmigrantes COIN. Buenas tardes. Antes que nada queremos expresar nuestro más absoluto apoyo y solidaridad a todos los colectivos en lucha que están presentes en este acto. Desde COIN siempre hemos denunciado, y lo seguiremos haciendo, al racismo institucional, el cual se está haciendo más palpable y más visible ahora con la derecha en el gobierno, como ustedes comprenderán. Nos sentimos vulnerables a nivel laboral y ahora con la nueva Ley de Seguridad Ciudadana aún más. Por tanto, denunciamos a su vez las redadas policiales racistas, ¿no?, que a pesar de que el gobierno dice que no, pero están aún ahí presentes. Además, que son ilegales y absurdas. Y también rechazamos las deportaciones masivas que se están dando con una conocida aerolínea que no quiero mencionar aquí, pero que se está prestando a ese tipo de deportaciones. También repudiamos la política del gobierno de Rajoy de poner cuchillas en las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla, las cuales atentan abiertamente contra la integridad física e incluso contra la vida de las personas que deciden migrar. Ya hemos visto, como mencionó el compañero anterior, ¿no?, esas 15 muertes que han habido, ¿no? Creo que es una muestra más que elocuente de lo que estoy diciendo. Porque pensamos a su vez también que migrar no es un delito, migrar es un derecho. Y ahora muchos españoles también están migrando, entonces que no se nos vea a nosotros como delincuentes. Por lo que exigimos, pues, la inmediata retirada de estas concertinas instaladas en dichas vallas, ¿no? También rechazamos la existencia de los CIES,
que nos hacen recordar, y muchísimo, a lo que fueron en su momento los campos de concentración nazis. Y hablando de nazis, también rechazamos el decreto reciente aprobado por el gobierno alemán, el cual criminaliza y penaliza a los inmigrantes en situación de desempleo con la expulsión del país. En cierta forma notamos de que en Europa se está repitiendo y se está retrocediendo lo que ocurrió en los años 30, lo cual pues es muy preocupante desde nuestro colectivo, ¿no? Volviendo a la realidad española, el gobierno de la derecha, el cual no tiene más del 10% de aprobación, creo yo, por parte de la opinión pública a nivel estatal, en ese sentido afirmamos de que es un gobierno que está contundentemente deslegitimado. Por tanto, pensamos que todo gobierno que carece de legitimidad no tiene ninguna autoridad moral para seguir ejerciendo como tal. Por consiguiente, llamamos a la desobediencia y a la insumisión total a este gobierno ilegítimo y carente de toda autoridad. Si tiene que haber ruptura con este gobierno y este régimen enchufocrático, porque democrático no es, pues que la haya. Muy bien. Ningún ser humano es ilegal. Antes de concluir, nada más decirles, ¿no?, que invitamos a todos los asistentes al encuentro que tendrán asociaciones de inmigrantes y organizaciones de izquierda con Izquierda Unida para el próximo domingo 6 de abril a las 12 de la mañana en este mismo recinto. ¿Vale? Muchas gracias. El próximo domingo a las 12 de la mañana aquí tenemos una cita con la izquierda, inmigrantes y gente con algo más de cerebro que el brazo incorrupto de Santa Teresa. A continuación nos va a hablar Teresa Esteban, de Defensa de la Enseñanza Pública, el sindicato STEM. Compañeras, compañeros, como sabéis, en educación llevamos desde el 2011 en la calle repetidamente. No obstante, no voy a hablar de la represión en la calle, porque me parece que hay otra represión que se está haciendo el día a día y a la cual me voy a referir al final. Empezaré por leer unas palabras que tomo de Hannah Arendt, que me parece que en estos momentos son importantes. Dice así: los estados totalitarios acuden a la legislación para lograr sus objetivos de supresión progresiva de la libertad hasta alcanzar la dominación total. Manipulan la legalidad con el propósito de lograr sus objetivos. Los estados totalitarios, a diferencia de las tiranías que se apartan totalmente de la legalidad, crean un verdadero entramado jurídico con el propósito de mantenerse en el poder. ¿Estamos hoy en los problemas de un Estado totalitario? Desde mi punto de vista, sí. Pienso que las decisiones que se están tomando nos acercan más a este Estado totalitario. Hay un ejemplo que pone ella de Alemania. Dice: una de las cuestiones que van apareciendo es que los reglamentos y los decretos no se hacen públicos. Es decir, que los ciudadanos empezamos a estar en lo que se llama la inseguridad jurídica. Nosotros desde Educación venimos denotando en los últimos años que cada vez es más difícil saber qué es verdadero, qué es falso y qué es lo que está sucediendo y cómo defenderte. Y esto entendemos que es un elemento represivo que nos lleva más allá, es decir, donde quieren ellos ir, que es un Estado realmente de corte totalitario. La seguridad jurídica es un principio de derecho universalmente reconocido que de alguna manera representa la garantía dada a los individuos por el Estado. Consiste en la seguridad que el Estado proporciona en relación con el sistema jurídico. Bien, ¿qué sucede en educación? Porque voy a poner el ejemplo en lo que conozco más. Arbitrariedad en los tiempos. Cada año no sabemos cuándo van a salir los decretos, las normativas, las convocatorias. Sencillamente no sabemos cuándo se van a suprimir centros, no hay
un momento del año, como ha habido en ocasiones, de negociación de qué centros había que abrir, qué centros había que suprimir. No sabemos nada sobre los conciertos, toman las decisiones de concertar los centros que quieren, cuando quieren y de la manera que quieren y a quienes quieren, o de suprimirlos, como el año pasado sucedió con la formación profesional, que han pasado de concierto a cheque para pasar ya de la enseñanza concertada a la enseñanza privada, que es otro paso. No sabemos nada sobre la licitación de las guarderías del 03, que cada año sale de una manera distinta, y de todas estas guarderías de gestión privada, pero que estaban llevadas por cooperativas, cada vez tienen más dificultad para poder hacer un proyecto educativo. No sabemos. Se eliminan los cauces de negociación, las mesas de negociación ya no existen, lo que existe es una información simplemente de qué es lo que va a hacer la administración. Los directores empiezan a actuar cada vez más como jefes de personal, de forma arbitraria, por lo tanto, y no hay legislación para que el profesorado se defienda. Así, la contratación o destitución de interinos, sobre todo, depende de los informes de los directores y no de expedientes administrativos, que son los que realmente tiene una persona derecho a la defensa. Las leyes cambian día a día y, por lo tanto, nadie sabe a qué tenerse. Por ejemplo, el año pasado los profesores interinos estaban habilitados para dar determinadas asignaturas. Este año ya no lo están, pero sin embargo, para dar esas mismas asignaturas con las mismas titulaciones, sí están habilitados los profesores de la enseñanza privada. Es algo completamente arbitrario. Y hay algo que se fomenta con todo esto para fomentar más la inseguridad: el rumor y el uso de las redes sociales, aumentando el rumor que a todos nos asusta. Hay la dificultad de los alumnos y de los profesores para utilizar los centros educativos y hacer asambleas en ellas y debatir. Creo que no solamente hay que romper desde los grandes términos de las manifestaciones, sino que nosotros tenemos la obligación de romper desde el día a día en cada uno de nuestros centros de trabajo y lugares de comunicación. Gracias. Pues ahora tenemos otro colectivo criminalizado últimamente. Nos va a hablar Juan Carlos Asenjo del Comité de Empresa de Coca-Cola. Vale, pues buenas tardes, compañeros y compañeras. No estamos muy acostumbrados a estas cuestiones. Bueno, yo represento, aparte de contaros un poco y muy brevemente la situación, muy brevemente personal, evidentemente estoy aquí representando a los trabajadores de Coca-Cola y el conflicto que estamos viviendo y el que tenemos, que yo creo que es bastante público, no por parte nuestra, sino por el dinero que ha puesto esta multinacional en la prensa y cómo ha querido taparlo. Y yo creo que, aunque han dicho muchas mentiras, pero evidentemente pues prácticamente todos los colectivos y ciudadanos conocéis que estamos con un ERE, con 1.253 puestos directos de despidos, hay más de otros 3.000 puestos indirectos y lo que sería el cierre de 4 parques. Bien, empezaré por el tema del día 29 de marzo del 2012, con el Partido Popular en el gobierno. Esta multinacional, para sacar los camiones, dio orden de cargar, y cargaron contra los trabajadores que estábamos allí ejerciendo el derecho a la huelga. Hubo una carga policial, donde 2 compañeros terminamos en el hospital y evidentemente con una denuncia falsa. Al cursar el hospital una de las denuncias de oficio, evidentemente 15 días después aproximadamente 3 gorilas se presentaron en casa y a partir de ahí pues lo que tengo es la espera de juicio con la petición de 2 años de cárcel. Después de aquello nos encontramos en el conflicto actual, un conflicto actual que la que nos ha caído, la del pulpo, por defender los puestos de trabajo y no pegarnos al dinero, esa cantidad de burbujas de dinero que han soltado en la prensa, que no es cierto ni que un operario de Fuenlabrada cobre 64.000 euros, pero que es digno que lo cobrase, de igual manera que también es falso las indemnizaciones que han salido en la prensa y que evidentemente tampoco son indemnizaciones por extinción de contrato de un trabajador de la planta de Fuenlabrada. Como decíamos, la que nos ha caído el pulpo por defender los puestos de trabajo. Tenemos a todo el mundo en contra y una presión mediática
que yo recordaba con mis compañeros en una asamblea, un poco les decía, nos está ocurriendo lo que en su día ocurrió a los controladores aéreos, que somos un espécimen que hay que acabar con ellos porque llevan toda la vida luchando por sus derechos. Pues bien, Fuenlabrada tiene un buen convenio, nos lo hemos ganado a pulso, nos lo hemos ganado los trabajadores con nuestra lucha y por eso somos un espécimen a extinguir, pero no lo van a conseguir. Los trabajadores de Coca-Cola hemos dicho que no queremos el dinero de esta multinacional, vamos a seguir haciendo el boicot a la multinacional y a sus productos, vamos a seguir pidiendo el apoyo y la solidaridad de todos los colectivos y todos los ciudadanos. Por eso sabéis que donde todos los colectivos nos han invitado y han pedido la ayuda, ahí estamos y vamos a seguir estando diciendo que si Madrid no fabrica, Madrid no consume. Y por último, creo que se ha dicho todo. Y por último, creo que se ha dicho todo en el apartado de las denuncias de distinta índole y una más. Y es la última que tengo en el ámbito personal. Como soy el foco centralizado de los movimientos de Fuenlabrada, evidentemente están los sindicatos que se prestan a la patronal y tenemos también la manipulación, como ha dicho el compañero antes, de Telemadrid, y evidentemente unos ponen una frase, Telemadrid pone la otra, y evidentemente el compañero Asenjo está en el ojo del huracán de todo lo que ocurre en el centro de Fuenlabrada y todo lo que ocurre en este conflicto, porque lo que ocurre es desprestigiar y encarcelar al que se mueve. Muchas gracias, compañeros. Quiero repetir esa última frase de desprestigiar al que se mueve, que es lo que están haciendo efectivamente, invitarnos a quedarnos en casa y a no denunciar nada de lo que están haciendo. Para cerrar este turno vamos a tener al colectivo que más recientemente está en el ojo del huracán, que es el colectivo de estudiantes de Madrid, en Patricia Rivera. Buenas tardes a todas y a todos. El primer brote de represión estudiantil tuvo lugar en el Instituto de Valencia Luis Vives, cuando cientos de alumnos de dicho centro organizaron unas jornadas de protesta por los recortes en educación. Dichas protestas estudiantiles derivaron en una intervención policial desmesurada que se saldó con numerosos heridos y detenidos. Este hecho derivó en una oleada de concentraciones y manifestaciones que se extendió por toda la provincia valenciana en contra de la actuación policial, que derivó en más detenciones. Centrándonos en la universidad, no hay que olvidar que en España rige el principio de autonomía universitaria, recogido tanto en la Constitución española como en la Ley de Ordenación Universitaria. Según dichos textos legales, el rector de la universidad es el máximo responsable dentro de la universidad y las fuerzas policiales no pueden acceder a ella sin el permiso expreso del rectorado. Sin embargo, las imágenes de la policía entrando en las universidades españolas han sido una constante en los últimos 2 años. En el año 2012, el rector de la Universidad de Barcelona autorizó la entrada de los Mossos de Escuadra para desalojar a 300 estudiantes encerrados en el rectorado de dicha universidad. Lo mismo ocurrió en el año 2013, cuando el rector de la Universidad Complutense de Madrid, José Carrillo, permitió la entrada de la policía en la Facultad de Sociología y Ciencias Políticas del campus de Somotagua y que se saldó con 11 detenidos. En otros casos, la intervención policial se ha llevado a cabo sin el permiso del rectorado, como ocurrió en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Cádiz, vulnerando de esta forma el principio de autonomía universitaria. Sin ir más lejos, en esta última semana hemos vuelto a revivir escenas de intervenciones policiales dentro de la universidad. El mencionado rector de la Complutense dio permiso a las unidades de intervención policial de entrar a desalojar el vicerrectorado de dicha universidad el 26 de marzo, ocupado pacíficamente por un grupo de estudiantes de diversas asambleas de la Complutense para exigir que el rector cumpliera su promesa de un fondo de becas de emergencia para aquellas personas que se les hubiera denegado la beca del Ministerio de Educación de cara a que pudieran seguir estudiando. La entrada de la policía, unos 25 vehículos de la UIP y 100 antidisturbios, produjo una cuantía de 54 detenidos y detenidas. Además, no hay que olvidar que esta intervención policial se ha dado en el contexto de una huelga educativa, lo que ha dejado ver la complicidad del representante de la Universidad Complutense de Madrid con el gobierno, al hacerle el juego, vulnerando no solo los derechos de los estudiantes, sino también su integridad. Muchas gracias.
Bueno, con esto ha terminado los turnos de palabra y tenemos la hora ya muy justita. No sé si hay alguien que tenga una pregunta concreta o un interés específico muy concreto a alguien de la mesa. Bueno, no era exactamente alguien de la mesa, era simplemente queríamos preguntar si alguno de los ponentes conoce la plataforma de No Somos Delito. Bueno, No Somos Delito es una plataforma que llevamos ya casi un año trabajando en ese sentido. Estamos trabajando, la plataforma está formada por, entre otras asociaciones, la Asociación Libre de Abogados, Legal Sol, Brigadas Profesionales, Greenpeace, Por Racismo, Asamblea Cívica de Madrid. Estamos trabajando en la misma línea que este acto presentado, de lo cual me alegra ver que más gente está trabajando en ese sentido. Tenemos varios resúmenes y varios análisis, tanto de la ley de seguridad ciudadana como la reforma del Código Penal. También hemos trabajado varias cosas de la ley de seguridad privada, la ley del aborto y la ley de mínimos, que incluía restricciones en los derechos de huelga. Tenemos toda esa documentación conjuntada en nuestra web, en nosomosdelito.net, y estamos trabajando para una acción que sería una manifestación para finales de mayo, ya que calculamos que más o menos la reforma del Código Penal se va a aprobar, puede que a principios de junio podría estar aprobada. Por eso estamos trabajando en una manifestación para finales de mayo. Y he intentado contactar con la plataforma, llevamos tiempo intentando contactar, pero hemos visto que no hay ni un correo ni una web para contactar, y por eso hemos venido aquí para ver si podíamos crear esos vínculos y empezar a trabajar con la gente. Aquí tiene este señor que se va a levantar ahora mismo, es el representante de la plataforma, que puedes contactar con él y te darán el contacto para trabajar. En cualquier caso, animo creo que lo esencial de todo esto y lo que queda muy claro es que tenemos que estar unidos, que tenemos que unir luchas y frentes, que es la única manera de poder enfrentar, pues como decía, esta monstruosa maquinaria mediática y criminalizadora que bueno, no es que sea nada nuevo, como nos han dicho nuestros compañeros, contra los crímenes franquistas, que sigue ahí y que, de acuerdo, y que, bueno, si os animo a tomar parte en estas manifestaciones, salir a la calle, que creo que ha quedado patente que es lo que más miedo les da y lo que más les asusta, el que estemos en la calle, el que dejemos de seguir el juego del bipartidismo y de esta maquinaria. Por supuesto, yo siempre digo que votéis, pero sabiendo a quién votáis, y que nos vayamos a la calle a hacer sonar nuestra voz a un lado o ignorando toda esta maquinaria mediática que tienen, que lo único que hacen es alimentarnos de mentiras y más mentiras. Yo creo que, salvo que haya alguien que tenga una pregunta muy concreta para la mesa o alguna otra asociación que se nos quiera presentar.